hablar sobre... Bueno, gracias. ¿Cómo es? Entonces, hoy vamos a hablar de manejo integrado de plagas y de lo que está relacionado desde el punto de vista sanitario a lo que se conoce con las buenas prácticas agrícolas. Acuérdense que en el transcurso de algunas clases habíamos hablado de que hoy en día se está exigiendo el tema de buenas prácticas agrícolas para todo lo que sea la producción y comercialización de frutas y verduras en el ámbito nacional. En realidad, la verdad que no sé si se está aplicando ahora con todo este tema de la pandemia, pero teóricamente es lo que se debería hacer. Bueno, las buenas prácticas agrícolas está constituida por eh, tres puntos fundamentales. Uno que contempla la parte de producción, por supuesto, ¿no es cierto? La parte productiva. Otro, la parte social o la parte que corresponde tanto al productor como a los trabajadores rurales. Y la tercera es la parte ambiental. Ustedes van a ver acá a través de lo que yo les voy a ir mostrando que hay distintos puntos, creo que son 14, los que están relacionados a el tema de buenas prácticas agrícolas en un conjunto, ¿no es cierto? No todos estos puntos a nivel provincial, por lo menos en la primera reunión que se participó, es lo que se iba a considerar para buenas prácticas agrícolas, para la certificación de frutas y hortalizas en la provincia. Pero estos serían los distintos puntos que se toman en cuenta en un programa serio de buenas prácticas agrícolas, ¿no? El primero sería que está marcado acá la trazabilidad, que significa la trazabilidad que tiene la fruta desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo. Incluso si es más amplio, o sea, desde la producción de la planta en vivero hasta su aspecto productivo, ¿cierto? Todo tiene que estar registrado, todas las actividades que se realizan en el campo por el productor tienen que estar registrados y tener una auditoría interna que es la que posteriormente hace la certificación. Se debe considerar en ese registro las especies o los cultivares que se están utilizando en esa plantación, los cuidados ambientales que se consideren, ¿no es cierto?, importantes, historia y manejo donde se está realizando esa explotación, si es un invernáculo que hubo en los años previos, si es un lote a campo abierto, que hubo cultivos anteriores y qué tipo de manejo se dio a esa explotación, ¿no es cierto?, para saber, digamos, qué residuos puede tener a nivel de suelo. Bueno, lo que les decía, residuos, reciclaje y reutilización de todo lo que es el tema de envases agrícolas y también de todo lo que sea utilizable y desechable a nivel del aspecto productivo, ¿no es cierto? Tipo de suelo o sustrato en el caso de que sea invernáculo, ¿no es cierto?, que se está utilizando. Después tenemos todo lo que sea la parte de fertilizante, la composición de los fertilizantes, las dosis que se aplican, todo eso se tiene que ir registrando. Si se aplica riego, ¿no es cierto?, qué tipo de riego, si es riego por aspersión, riego por microjet, riego por inundación, riego por goteo. También se debe aplicar la frecuencia y la cantidad que se aplica. Desde el punto de vista sanitario, o sea, lo que corresponde a nuestra materia, la parte de protección y plagas y enfermedades es lo que está relacionado al tema de buenas prácticas agrícolas. Por lo tanto, es el punto en que nosotros estamos relacionados con esto. Esto se considera como que es el manejo integrado de plagas, lo que se debe aplicar para este proceso de buenas prácticas agrícolas. Manejo integrado de plagas se lo conoce con las siglas de MIP, generalmente, ¿no es cierto? La sigla que lo caracteriza, y en la zona tabacalera incluso se lo conoce con el nombre de MIPE,
porque también el tabaco está bajo este proceso de buenas prácticas agrícolas, ya desde hace unos cuantos años, y los tabacaleros lo conocen con el nombre de MIPE, porque sería manejo integrado de plagas y enfermedades. La parte de recolección y cosecha ya sería, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ya final del aspecto productivo. El manejo de los productos que se hace, o sea, si se manda a empaque, si se manda a industria, si se manda a fábrica, o si se manda directamente a la comercialización. Y por supuesto, como les decía, en la parte social considera la salud laboral, tanto del sector productivo como del productor, como de los trabajadores rurales que así que estén trabajando en ese predio, ¿cierto? Todo esto significa a lo que se conoce como buenas prácticas agrícolas. Y repito, la parte que nos corresponde a nosotros en el curso es el que está relacionado al manejo integrado de plagas y enfermedades. Bueno, en el manejo integrado de plagas y enfermedades, volvemos a rescatar aquello que habíamos hablado en las primeras clases, que es lo que se conoce como patosistema, ¿no es cierto? El patosistema estaba constituido por estos tres ejes, en el cual está el hospedero, en el cual está involucrado el ambiente y el patógeno, la plaga. Por lo tanto, para que se produzca el ataque de una plaga o el ataque de una enfermedad, estos tres factores deben estar en coincidencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que sería el manejo integrado de plagas? Bueno, el manejo integrado de plagas es una técnica que surgió a partir de los años 80, aproximadamente, mediados de los 80, que contrasta con lo que se utilizaba anteriormente en los años 60, con la época dorada, digamos, de los insecticidas, con el uso de los clorados. Los insecticidas clorados son aquellos famoso DDT, que incluso se utilizaba para matar los piojos, ¿no es cierto?, tanto en chicos como en los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Los productos clorados salieron de mercado por el tema de que el cloro generalmente se adhiere a las pasturas. O sea, se utilizaba para controlar plagas las pasturas, que afectaban a las pasturas. Esas pasturas posteriormente con ese clorado alimentaban al ganado, ¿no es cierto?, vacuno, bovino, lo que sea, y el cloro se fija en las grasas, por lo tanto quedaba fijado en la grasa de los animales. Y por lo tanto el humano, al consumir esa carne, ¿no es cierto?, con grasa, también estaba consumiendo el cloro, ¿no es cierto?, de los insecticidas. ¿Y qué pasa con el cloro? El cloro trabaja por acumulación y afecta al sistema nervioso, o sea que luego de tanto comer carne con grasa, con cloro incorporado en esas partículas de grasa, también iba afectando al humano y sobre todo a su sistema nervioso. Por lo tanto, eran frecuentes los ataques de locura, ¿no es cierto?, relacionados a esta presencia de cloro. Entonces, esa época dorada de los 60, ¿qué pasaba? Había cualquier insecto, digamos, el productor veía y enseguida salía con insecticida a tratar de controlar y de que el nivel de insectos sea cero. Esto lo traté de graficar en este gráfico acá, con las líneas amarillas que corresponderían a los años 60. Fíjense acá, empieza a haber niveles de daño importantes, ¿no es cierto?, con la línea amarilla, va subiendo ahí, y acá con las flechas, son las flechas rojas, ¿no es cierto?, son las que el productor ha realizado aplicaciones para disminuir esos niveles de daño. Y se queda tranquilo cuando los niveles de daño llegan a cero. Para eso aplicó en este esquema hasta 3 veces, ¿no es cierto?, sin ningún recaudo, sin ninguna prevención. Lo único que quería ver era que la población de sus insectos que afectaban a su plantación sea cero, que no se vea nada.
Como les decía, en los años 80, mediados de los 80, surge este otro concepto que es el de manejo integrado de plagas, en el cual se considera un umbral de daño. Ahora después vamos a definir lo que es umbral de daño, pero es un valor generalmente económico o comercial en que el grado de daño es igual al costo de un tratamiento. Y fíjense que acá los niveles de daño empiezan a incrementarse y más o menos llegan a los mismos niveles que habíamos marcado para los años 60. Pero acá, si ustedes observan, hay una sola flecha, que es una estrategia de control, ¿no es cierto?, que hace que la población baja y se mantenga por debajo de los umbrales de daño, o sea, no haciendo un daño importante a la plantación. De esa manera, hay organismos, digamos, tanto de plagas como de enfermedades, que no están haciendo un daño de importancia a la enfermedad y que también sirven de elemento para los enemigos naturales se alimentan o parasitan a estas plagas. Bueno, este es el concepto, o sea, de manejo integrado de plagas. Este es lo que está marcado acá, es con base más ecologista que lo que estábamos hablando en los años 60, asegurando un suministro de alimentos, pero disminuye los riesgos tanto a los seres humanos como al ambiente. O sea, considera los tres aspectos: el aspecto productivo, la sostenibilidad productiva, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. Como dice acá abajo, el manejo integrado no contempla la eliminación de agroquímicos para la estrategia de control, sino que intenta utilizarlo combinado con otras estrategias que ahora lo que vamos a ver posteriormente en el resto de la clase, ¿no es cierto? Bueno, acá está lo que se define como el umbral de daño, es un valor, digamos, un valor económico, donde el daño económico, ¿no es cierto? Acá se supone que hay un 100% de producción, una producción ideal, la producción los rendimientos empiezan a disminuir por efecto de alguna enfermedad o por efecto de alguna plaga, hasta que llega a un valor, digamos, en que el costo del tratamiento es igual al daño económico que está produciendo esa plaga o esa enfermedad. Y ese punto que está marcado acá es lo que se conoce como el umbral de daño. Entonces, donde se balancea la disminución de los rendimientos por el daño económico que produce, igual al costo de la producción de ese tratamiento que se utilice para bajar los niveles de la plaga o de la enfermedad. Ese sería lo que se define como umbral de daño. Bueno, los umbrales de daño pueden tener distintos equilibrios según sean una plantación anual o una plantación, digamos, perenne. Hay distintos niveles. Uno, por supuesto, que durante todo el ciclo del cultivo se mantenga por debajo de los umbrales de daño. Esto puede ser básicamente en plantaciones anuales o en aquellas de ciclo más corto, digamos, como son las hortalizas. Un segundo nivel sería donde la población alcanza o pasa los niveles del umbral de daño. Entonces, en esos casos hay que realizar alguna estrategia de control. Y en el caso de plantaciones perennes, puede haber momentos del año donde las plagas o enfermedades pueden estar por encima del umbral de daño, y en otros momentos, digamos, de su situación, de su estado fenológico, o debido a situaciones ambientales adversas para las plagas o las enfermedades, está por debajo de los umbrales de daño. Generalmente los momentos de brotación o donde están las hojas más susceptibles es donde generalmente aumentan la acción de los parásitos, tanto de plagas como de las enfermedades. Bueno, acá les hago una pregunta así para toda la clase. ¿Cómo se determinan los niveles poblacionales, digamos, ¿no es cierto? En caso por ejemplo, de plagas. ¿Cómo serían una determinación de niveles poblacionales para saber
si estamos por encima o por debajo del umbral de daño. A ver qué. Con monitoreo por trampas. Monitoreo por trampa. Muy bien. No sé quién es el que habló, pero está bien. ¿Quién dijo eso? Sol ¿Quién Kesnel. habló? ¿Eh? A Sol, Anaí. Sí. Ajá, bueno, sí, muy bien, exactamente, por monitoreo con trampa vos podés determinar las poblaciones, sobre todo de insectos. Y acuérdense en las charlas, aquellos que tuvieron agronomía, las de los martes, que las hojas banderas, en el caso de las gramíneas, también es la que nos está marcando los niveles que vamos a tener de rendimiento. Entonces, todos los ataques a las hojas banderas es lo que deberíamos proteger, tanto de plagas como de enfermedades. Ese sería otro. Acá algunos ejemplos de umbrales. Por ejemplo, para mosca de la fruta, 5 moscas en un mosquero por hectárea ya sería el umbral de daño que hay que hacer alguna estrategia de control. En el caso de mamón, si se acuerdan, aproximadamente 100 ácaros por centímetro cuadrado de hojas apicales. ¿No? En gramínea, los niveles de infección en hoja bandera, tanto de plagas como enfermedades, va a repercutir básicamente en el tema de los rendimientos posteriores. Y en soja, si se acuerdan, 5 chinches por hoja, digamos, también serían un umbral de daño donde hay que hacer alguna estrategia de control. Bueno, volviendo entonces al patosistema de los 3 puntos de este vértice, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos que al anular alguno de los 3 puntos de este triángulo, por supuesto no va a haber presencia ni del patógeno ni de la plaga, o sea, no se va a producir ningún ataque. Entonces, ¿cómo podemos hacer para eliminar dentro de estos 3 puntos el tema del patógeno o la plaga? Bueno, ahí entra lo que nosotros conocemos en manejo integrado como la triple E. La triple E corresponde a 3 palabras que empiezan con E, ¿no es cierto? La primera es la exclusión. En este caso, el patógeno todavía no está en la región o no está en el país y no queremos que sea introducido. Por eso, para eso es muy importante todo lo que sea los organismos de fiscalización, tanto de vivero como de semilla. O sea, semilla acá está con comillas porque significa aquellas que son clonadas, que generalmente las clonadas son las que traen los problemas que tiene la planta madre, de donde se extrae ese material vegetal que se quiere multiplicar. Por lo tanto, los organismos de fiscalización son importantísimos para tratar de evitar la entrada de ese patógeno o de esa plaga a el país o a la región donde uno quiere realizar la producción de cualquier cultivo. Para eso está basado en todos los procesos de inspección y certificación, que en este caso la Policía Sanitaria en nuestro país es el SENASA, ¿no es cierto?, que es el organismo de fiscalización, y para eso tiene que hacer estos controles en todas las puertas de entrada, en todas las zonas limítrofes, ¿no es cierto?, aeropuertos, terminales de ómnibus, todas las fronteras, porque generalmente la gente, a veces sin maldad o sin querer, trae, digamos, plantas que le ha gustado en algún lugar que ha visitado y la trae, digamos, inconscientemente de que puede introducir algún problema, ¿no es cierto? Eso se da mucho con el tema de las orquídeas, por ejemplo, en Brasil, van al otro lado, encuentran orquídeas lindas y traen, y generalmente las orquídeas son portadoras de distintos problemas, ¿no es cierto?, que pueden ser después, posteriormente, diseminados dentro de la zona o del país. Y lo otro es el tema de las cuarentenas, ¿no es cierto? Eso ya hablamos en algún momento. Las cuarentenas son evitar, digamos, que la entrada de patógenos o de plagas que están presentes en un país con mercaderías que vienen desde ese país a introducirse en nuestra zona, ¿no es cierto? O viceversa. Tratar de evitar, digamos, el envío de mercadería, de frutas, verduras, digamos, que son portadoras de plagas o enfermedades, a países que no tienen esa plaga. Por eso hay tantas enfermedades o plagas cuarentenarias para lo que es
el envío de frutas y verduras a Estados Unidos, a Europa, incluso a China o al sudeste asiático, digamos, que son compradores nuestros importantes. Bueno, la otra es la de evitar, digamos, acá está, evitar la plaga o patógeno, que ya se encuentra presente en la región, o sea, en este caso ya está presente en la región. Entonces ahí nosotros deberíamos hacer todo lo posible para evitar que la plaga entre a nuestro predio de producción. Para eso hay que hacer todo lo posible la desinfección del personal que va a introducir. En Misiones, que va a introducirse a esa plantación. Esto lo habíamos hablado algo con el mal de la tela, ¿no es cierto?, cuando hablamos en yerba, de que una de las formas de evitar la diseminación de la enfermedad sería prevención de todo lo que sea y desinfección de todo lo que sea el material de cosecha, los cosecheros y también el camión que transporta, digamos, la producción hacia los secaderos, ¿no? Entonces, hay que tratar de utilizar la mayor cantidad de formas posibles para tratar de evitar entonces la plaga o patógeno que se encuentra presente en la región. Otro ejemplo sería la elección del área a plantar, por ejemplo, que no sean zonas bajas, que no sean, que son zonas libres de helada, digamos. Y por supuesto, en el caso de que uno compre el plantín a plantar, tratar de que sea certificado, ¿no es cierto? La mejor forma posible de garantizar sanidad y genética es un plantín certificado desde vivero, cualquiera sea el vegetal que nosotros vayamos a plantar. Y la tercera D es la erradicación. En este caso ya el patógeno o la plaga han entrado a nuestro lote, ya están dentro de nuestro lote y nosotros tenemos que tratar de que no produzca el mayor daño posible o disminuir los daños posibles en base a este manejo integrado del suelo. Y ahí tendríamos, por ejemplo, en el caso de que sean hongos del suelo, tratamientos del suelo, desinfección del mismo, como habíamos visto en el caso de los almácigos, la solarización, por ejemplo, el uso de antagónicos, almácigos flotantes, por ejemplo, también es otra. La quimioterapia, o sea, el uso de químicos, en este caso, de todo lo que hablamos la primera vez que aparece el uso de químicos para combatir a las distintas plagas o enfermedades. Y lo otro sería la parte cultural, ¿no es cierto? La destrucción de plantas o partes mediante la poda de esas partes afectadas y el quemado de las mismas. Bueno, ahí en ese caso, ¿no es cierto?, pasamos al segundo punto de este triángulo. En este caso vamos a trabajar sobre el hospedero, ¿no es cierto? Sí puede haber un ambiente favorable para el ataque de la plaga o patógeno, pero si el hospedero es resistente o no es susceptible, digamos, o hacemos algo para que darle su resistencia, la enfermedad o la plaga no se van a producir. Entonces, fíjense que estas que tienen el fondo rojo son condiciones indispensables sí o sí para la certificación de buenas prácticas. Ténganlo en cuenta que todas aquellas que tienen fondo rojo son necesarias cumplirlas sí o sí para obtener esos procesos de certificación. Entonces, considerando el árbol o el hospedero, ¿no es cierto?, a manera de protección, una de las formas sería la modificación del medio ambiente mediante cortinas plásticas, cortinas rompevientos o cubiertas plásticas. Las cortinas, acuérdense, disminuían los procesos ¿cómo es? Las cortinas rompevientos disminuyen la diseminación de bacterias, sobre todo con viento fuerte, con lluvia, de tormenta con lluvia, sobre todo del lado sur, suroeste.
Las cubiertas plásticas que protegen, digamos, de todo lo que sea la humedad y manejo de la temperatura dentro de los invernáculos. Otro sería modificar la nutrición. Acuérdense que habíamos dicho que una planta bien nutrida generalmente está bien, bien preparada para el ataque de plagas o de enfermedades. La resiste mucho mejor. Ahora, si desbalanceamos los niveles de nutrición, o sea, metemos mucho nitrógeno, las plantas van a tener un alto crecimiento, pero van a ser débiles, o sea, no van a llegar a subverificarse o a hacerse fortalecidas. Por lo tanto, va a tener la plaga o la enfermedad material sensible para atacar. En este caso, sí aparecen las pulverizaciones preventivas como una forma de proteger al árbol, ¿no es cierto?, darle una protección mediante algunos elementos y reemplazar, digamos, todas las cutículas que son las protectoras de las hojas para sobre el ataque de plagas o enfermedades. El uso de hospederos resistentes, esto cada día está actualizando más, incluso con el uso de la bioingeniería, ¿no es cierto?, la ingeniería genética con los elementos modificados o plantas modificadas, y las pulverizaciones de control para insectos, para ácaros y para hongos. Eso sería la forma. Otro con fondo rojo, por lo tanto, sí o sí tiene que ser cumplido al pie de la letra para recibir la certificación de buenas prácticas. Los fungicidas utilizados para hongos y bacterias. Insecticidas para insectos. Los acaricidas para controlar ácaros y arañuelas rojas. Y los herbicidas, por supuesto, que es lo que se habló en la clase pasada, para el control de malezas. Acuérdense que todo esto que tienen la terminación en idas, o sea, fungicidas, insecticidas, son los que producen la mortandad de los individuos a los cuales está atacando, digamos, ¿cierto? Está atacando básicamente. En cambio, hay algunos que son, por ejemplo, fungistáticos o que en ese momento solamente lo paralizan, pero no producen la mortandad de este organismo. En este caso, solamente lo paraliza y trata de evitar o de que el momento sea más retardado. Acuérdense entonces que estos son de función que se deben cumplir sí o sí. No podemos utilizar un acaricida para matar insectos o algún fungicida para matar malezas, ese tipo de cosas. No está contemplado porque iría contra el medio ambiente básicamente y por supuesto sería como tirar elementos de más, ¿no es cierto?, innecesarios. Algunos ejemplos de fungicidas de contacto. Los fungicidas de contacto son aquellos que protegen solamente producen una película protectora sobre la planta, básicamente sobre las hojas, y cumpliendo la función de la cutícula, ¿no es cierto? Que la cutícula sería la capa protectora, sobre todo de las hojas, cuando está ausente en los procesos de brotación. Entonces, la fungicida de contacto solamente actúa donde realiza contacto y protege a la planta, digamos, del ataque de plagas o de enfermedades. Algunos de ellos son el oxicloruro de cobre o hidróxido de cobre, y estas son las dosis. Fíjense, las dosis son de 1,5 a 3 kilos por mil del producto comercial, ¿no es cierto? Si bien los cobres son recomendados para la producción orgánica, las grandes cantidades que se utilizan a veces van en contra, digamos, de lo que se considera impacto ambiental, ¿no es cierto? Otros son los carbamatos, que también son, tanto el cobre como los carbamatos son fungicidas muy viejos, ya de muchos años. Captan, que se utiliza mucho a nivel de viveros. Mancozeb, Zineb y Maneb.
Estos, además de fungicidas, funcionan como fertilizante, porque también adhieren magnesio, en este caso adhieren zinc, y en este caso manganeso a la planta. También al ser viejos, tienen altas cantidades que se usan, digamos, por 1000 litros de agua. 2 kilos de principio del producto comercial por 1000. Ya que estamos hablando de principio comercial o principio activo, bueno, el principio comercial es el nombre comercial del producto comercial, es el nombre comercial del producto. En cambio, el PA o principio activo es el principio activo que es el que hace efecto sobre la plaga o la enfermedad. En este caso estamos hablando todo de principios activos, ¿no es cierto? Fungicidas sistémicos son aquellos que penetran en la planta y se traslocan a sus distintas partes. Tenemos los que son realmente sistémicos, como el difenoconazole, que es un grupo de los triazoles, que fíjense, las cantidades ya son más reducidas. Serían 300 centímetros cúbicos por 1000 de agua. Carbendazim, producto más viejo, 1,5 litros de producto comercial por 1000 de agua. Y las estrovirulinas, que son de más reciente salida al mercado, que son productos de la fermentación de un hongo que se encontró en una plantación de pino en Europa, que es Stridulus, y por eso el nombre de estrovirulinas, que según la empresa química tiene distintos nombres comerciales, ¿no es cierto? La de BAF, el laboratorio BAF, que se conoce con el nombre de Comet, donde tiene solamente 200 centímetros cúbicos por 1000 de agua. El Flynn, que es de laboratorios de Bayer, que son 100 gramos por 1000 litros de agua. Y el Amistar Top, que es de Syngenta, en este caso está combinado, ¿no es cierto?, entre una estrovirulina con el difenoconazole, ambos sistémicos, y actúan son 200 centímetros cúbicos, ¿sí?, por 1000 de agua. O sea, son cantidades muy reducidas, y lo cual los indicadores de impacto ambiental tienen muy bajo impacto con respecto a aquellos de grandes cantidades que habíamos visto anteriormente. Otra de las cosas importantes que está habiendo últimamente en el mercado son lo que se conocen como inductores de resistencia, los SIR, o sea, inductores de resistencia sistémica. Las siglas en inglés es SIR, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que se utilizan son distintos productos, ¿no es cierto?, que son los, por ejemplo, en este caso, fertilizantes líquidos, como son los fosfitos de potasio y de magnesio, que son fertilizantes líquidos, pero que al introducirse a la planta se desdoblan y cumplen las mismas funciones que un fungicida sistémico. El Aliet, que también es un producto fungicida, pero en este caso también es un inductor de resistencia. Y el ácido salicílico, a ver si conocen de qué se trata. ¿Qué es el ácido salicílico? El ácido salicílico son las cafiaspirinas, las famosas cafiaspirinas. Bueno, las cafiaspirinas también son inductores de resistencia. O sea que si una planta tiene dolor de cabeza, le podemos tirar un poco de cafiaspirina para solucionarle el problema. Varias proteínas y varios pectinas también son utilizadas para inducir. ¿Qué es lo que hacen? Generalmente trabajan sobre algún elemento que hace que el hospedero se vuelva resistente o más resistente, digamos, al ataque de esa plaga o de esa enfermedad. Así hay muchos más, pero básicamente les menciono algunos para que tengan. Y hoy en día se está trabajando mucho sobre este tipo de inductores de resistencia para toda la parte de impacto ambiental sea reducida. En cuanto a los insecticidas,
Bueno, al igual que los fungicidas, tenemos los de contacto que solamente trabajan en el lugar donde hacen contacto, ya sea en el insecto o protegiendo a la parte de la planta donde fue aplicado, ¿sí? Tenemos el malatión con 1 a 1,5 litros por mil de agua. Es un producto muy... los insecticidas generalmente tienen un olor fuerte y ese olor fuerte es el que avisa de que, digamos, que es tóxico para el humano, que es el que lo está manejando, lo está manipulando, o son de olores muy, muy fuertes. Generalmente el olor fuerte no se debe al principio activo, que es el producto insecticida en sí, sino a otros componentes, otros adherentes de la formulación, que son los que dan esa sensación de aviso de que son elementos peligrosos. Y eso se da más en el caso sobre todo de los insecticidas, que básicamente son de mayor toxicidad que los fungicidas, ¿no? Bueno, otros ejemplos de insecticidas de contacto tenemos el clorpirifos, el Orban, también con altas cantidades, 1,5 por mil de agua, de producto comercial. Carbaril, el Sebin, este sí es inoloro, inocuo, pero sí es altamente tóxico. Esto generalmente también se utilizaba para la cabeza de los chicos para eliminar los piojos, pero es altamente tóxico. Incluso, bueno, una de las formas de utilizar es porque no tiene ese olor repelente que tienen los otros insecticidas y viene en forma de polvo, pero básicamente salió del mercado por su alta toxicidad. Sin embargo, todavía se lo sigue, se lo sigue viendo, digamos, en algunas empresas de agrocomerciales, ¿no? Este viene en forma de polvo. Mesataldehído, este es un producto granulado, como vienen para los hormiguicidas, que se utiliza para casos de babosas, básicamente. Y dentro de los insecticidas sistémicos tenemos el imidacloprid, que es un confidor que utilizan mucho los tabacaleros. Y fíjense que ya es un producto de nueva generación porque requiere de bajas cantidades por 1000 litros de agua. O sea, 300 centímetros cúbicos por 1000 litros de agua. Y el dimetoato tiene varios nombres comerciales, digamos. Es uno de los productos antiguos que se utilizaba básicamente para el control del rulo de la yerba mate. Es el único producto que hoy en día está registrado para el uso en yerba mate. Y bueno, como pueden ver, la gran cantidad que se utiliza por 1000 litros de agua está indicando que es un producto de vieja generación. También con olor muy fuerte, muy repelente y pero bueno, vuelvo a repetir, es el único que está registrado para. Dentro de los acaricidas tenemos la abamectina. La abamectina es hermano, digamos, de esta que se está recomendando, que algunos utilizan o recomiendan para prevención de COVID. La abamectina también es hermano del que se utiliza para el cura bichera, digamos, del ganado. Y bueno, ahora me enteré que también viene formulado en pastillas para el uso humano, ¿no es cierto?, con este motivo de la prevención para el caso de... No sé si va a proteger del COVID, pero ácaros, por ejemplo, no vamos a tener, ¿no? Porque es muy buena acaricida. Es de nueva generación porque requiere de baja cantidad también de producto por 1000 litros de agua, 300 centímetros cúbicos. Acarín, que es un dicofol, un producto que ya próximamente saldrá de mercado, posiblemente. Así que me imagino que tiene poca vida, digamos, y de vieja generación, 1,5 a 2 litros por 1000 de agua. Y el tetranil, que en este caso es muy parecido al anterior, pero tiene poder ovicida, o sea que tiene alta residualidad en la planta, y todos los huevos que ya ha generado la población de ácaro que se controla, una vez que eclosionan,
son eliminados, digamos, por este segundo componente de este producto, que es el tetradifón. Pero también las cantidades son bastante altas, ¿no es cierto?, por mililitros de agua. Y otro de nueva generación es el Envidor, que es un producto de Bayer, que es el producto comercial, ¿no es cierto?, el nombre comercial, que también son 200 centímetros cúbicos por mililitros de agua. Y el tema que yo no lo había comentado anteriormente, pero estaba presente en una de las diapositivas que tenían el fondo rojo, por lo tanto es necesario la obligatoriedad, y que ustedes lo recuerden porque les va a servir en su vida profesional, es la rotación de productos activos, ¿no es cierto? Si ustedes utilizan siempre el mismo producto activo, principio activo, digamos, para el control de una enfermedad, por más bueno que sea, a la larga esa enfermedad o esa plaga va a adquirir resistencia. Entonces, al adquirir resistencia, ese producto ya no va a funcionar más. Por lo tanto, es fundamental que vayan rotando los principios activos. Esto quiere decir que por lo menos cada 2 aplicaciones del producto que le funciona bien, apliquen un tercera con un producto, un principio activo totalmente distinto. Ahora vamos a ver la clase que viene, la próxima clase, cómo funcionan los productos sobre las distintas formas de funcionar que tienen los productos para con las plagas o las enfermedades, y eso es lo que ustedes tendrían que ir utilizando para la rotación de los productos que elijan para el control tanto de plagas como de enfermedades, ¿no? Eso es fundamental porque no hay muchos productos tampoco disponibles para el control en el día de hoy. Por lo tanto, si uno sobreutiliza el que está disponible, se va a quedar sin nada, en definitiva. Al igual que lo que pasa con las vacunas, para que un producto sea aprobado, por lo menos necesita 10 años de estudio para determinar cuál es la efectividad del principio activo, y después los ensayos de campo para demostrar la eficiencia o la eficacia de ese producto en la plaga o en la enfermedad que dice, digamos, controlar. Así que es muy caro, digamos, el registro de un producto, y por lo tanto no es habitual que los productos salgan, digamos, en forma frecuente al mercado. Por lo tanto, hay que cuidar a aquellos que funcionan bien, ¿no es cierto?, de esta manera que les estoy comentando. La forma de evitar resistencia es con la rotación de cultivo, y la otra es evitando, digamos, el exceso de las dosis que se aplican en cada uno de los casos. A veces el mismo productor, para mejorar la eficiencia, teóricamente le dice, no, le pongo un chorrito más, y ese chorrito más a veces es medio litro más de la dosis recomendada, y eso también hace que se produzca a la larga resistencia, a la larga o a la corta, ¿no? Otro de fondo rojo, por lo tanto, es obligatorio. Para su uso deben estar oficialmente registrados en el SENASA, es lo que le estábamos hablando, ¿no es cierto?, que en el caso de metoato es el único producto registrado para yerba. Estas enfermedades que se están apareciendo en yerba, no hay producto registrado, y por lo tanto es un problema. No se pueden utilizar productos que estén prohibidos en el país de destino, o sea, donde se va a mandar la fruta o la verdura, ¿no es cierto?, que se produzca. Debemos tener en cuenta eso. Generalmente están homologados, ¿no es cierto?, los productos. Pueden tener distinto nombre comercial, pero los principios activos generalmente se mantienen. Pero habría que tener en cuenta eso de que el producto a utilizar no esté prohibido en el país de destino, ¿no es cierto? Y los productos deben ser recomendados por técnicos. Esto es fundamental. Acuérdense de que existe por ley lo que es la receta agronómica, igual que la receta que hacen los médicos cuando uno está enfermo y va a la farmacia. Lo mismo es la receta agronómica. Eso está por ley, pero desgraciadamente no se cumple. De esa manera, en la receta esa debería estar el nombre del producto que se quiere aplicar,
o por lo menos el principio activo que se debe comprar, la dosis que se debe utilizar y todas las otras cosas que están relacionadas al uso de productos químicos. O sea, es la receta agronómica. Bueno, ¿cómo se resguardan los fitosanitarios? ¿Dónde se los almacena? Se los debe resguardar en una estructura sólida, bajo llave, resistente al fuego, esté bien ventilado, o sea que corra aire, digamos que los gases que puedan emanarse o los olores que puedan emanarse, digamos, tengan una buena aireación y bien iluminado, de manera de cuando uno entra a buscar los productos, que generalmente también pueda encontrar fácilmente lo que anda buscando. Entonces, pero debe ser bajo llave, sobre todo para evitar no solo que te roben los productos, sino sobre todo la entrada de niños, digamos, que no deberían acercarse a este lugar. Desde el punto de vista social, si ustedes pueden ver acá, esto está puesto, digamos, en una zona casi, digamos, interior de la plantación, y al lado hay para lavarse las manos y una ducha, digamos, rápida, en el caso de que el obrero, digamos, el que laborea con estos productos, tenga algún derrame o alguna que vamos a ver después. ¿Cómo se deben almacenar los productos? Bueno, los productos se pueden almacenar en sus envases originales. No se debe fraccionar, o sea, la fracción de los productos agroquímicos está prohibida. De cualquier manera, ustedes van a ir a una empresa de venta de productos agropecuarios y van a ver que están en frasquitos de aceite, en frasquitos chicos, en frasquitos grandes. Tampoco es algo que se cumple a rajatabla. O sea, no hay control, no hay fiscalización, como es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. En forma correcta, los polvos están por encima de los líquidos. Todo lo que sea en polvo va a un estante por encima de lo que sea líquido. La forma incorrecta es que los líquidos estén por encima de los polvos. ¿Por qué? Porque si hay un derrame, directamente puede inutilizar a estos productos que se encuentran por debajo. Tiene que tener una estructura absorbente que mantenga, si hay algún derrame, no permita, digamos, como arena o alguna alfombra, digamos, absorbente, que si hay derrame lo absorba y no permita el escurrimiento hacia otros lados. Esto ya sería un resguardo fitosanitario ya construido específicamente para ese fin, ¿no es cierto? Donde tiene distintas partes. Acá está la parte de conservación de productos, fíjense el grado de ventilación que tiene. Así es como debería ser, ¿no es cierto? Básicamente, estar aislado, digamos, de lo que sea la casa familiar. Tener una parte, una sección, digamos, dedicada a la carga de productos en un tanque de aplicación y con una rejilla que en el caso de derrame acumule, digamos, todo ese posible derrame que se haya producido. Sería la bomba que carga el agua, ¿no es cierto? Básicamente. Acá estamos viendo con mayor detalle el piso absorbente, todo con muy buena ventilación y muy buena iluminación, como recomiendan, digamos, todo este proceso de buenas prácticas agrícolas. Un lugar para la preparación de los caldos. Debe ser un lugar aireado, de manera de que los gases o los polvos no se queden acumulados. Acá esto habrán visto seguramente en la facultad algunos, un lavaojo y una ducha rápida, digamos, para el caso de que haya algún derrame. Básicamente el operario pueda pegarse una lavada rápida de los ojos, de las manos y, por el caso de que sea en el cuerpo, una ducha.
Esto serían las alcantarillas, digamos, para acumular el agua que se pueda derramar de las suspensiones. Y esto sería lo que se utiliza para los residuos, ¿no es cierto?, de las pulverizadas. Se colocan en estos recipientes que tienen una bolsa de plástico, o un plástico duro de 200 micras, o en estos tambores de 200 micras, de plástico también, digamos, hasta que se realice una aplicación, digamos, a una parte de la plantación que no sea para la venta de su fruta. O en este caso, por la evaporación, digamos, del agua, queda solamente el residuo sólido que queda en ese caso, ¿no es cierto? No cumple, no afecta para nada. O sea que esta sería la forma de eliminar los residuos que quedan de las pulverizadas o de los productos que ya han sido vencidos y que no se han utilizado. En condiciones de emisiones se considera que por el calor hasta las 10 de la mañana, por el tema del viento, más viento, y por las horas de temperatura, digamos, serían los momentos que habría que dejar de hacer las aplicaciones para que no afecte el operario. El operario debería también, por estas normas de seguridad y de buenas prácticas, higienizarse inmediatamente y ya ir directamente a descansar a la casa. O sea, sus horas serían las horas de fresco, ¿no es cierto?, de trabajo. Llegamos a las partes de los picos. Los picos es importante porque es el que nos va sin la Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿De dónde son las fotos que están mostrando? Estas son el fitosanitario que hay en San Antonio, allá del INTA de San Antonio, cerca de Bernardo de Irigoyen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, porque me causó curiosidad. Gracias. Bueno, así teóricamente es como debería ser, ¿viste? Y bueno, básicamente si visitan ahí el Larrague van a ver algo medio parecido, un poco más precario, pero es bastante parecido a esto acá que estamos viendo, ¿no? O sea, un poco más reducido. Bueno, como les decía, los picos es importante porque esto va a estar relacionado al caudal. Cada color de pico tiene un caudal, digamos, acá tenemos las distintas formas de picos cónicos, picos alargados, en forma de ángulos, cono cerrado, ¿no es cierto? Esos son los distintos tipos de pico que hay. Y de acuerdo al color, acá como estamos viendo, ¿no es cierto?, anaranjado, verde, amarillo, lila, azul, cada uno tiene una cantidad de litros por minuto, ¿no es cierto?, que puede utilizarse. Así para, por ejemplo, un pico para una aplicación de herbicida, se recomienda un pico 80-05. 80 nos estaría dando el largo, digamos, de aplicación, y 0,5 sería el ángulo, ¿no es cierto?, que tiene de abertura. Con esta presión de bar, ¿no es cierto?, en base a la bomba que aplica el producto, si necesitamos una aplicación de 70 litros por minuto, entonces vamos a un pico lila, ¿no es cierto?, con una presión de 1,5 nos está asegurando este tipo de caudal, ¿no es cierto?, que se aplica. La otra cosa que hay que tener en cuenta en las aplicaciones es que no haya una sobredosis. Esta sobredosis debería darse por el caso de que en estos casos, por ejemplo, que estamos viendo en la foto a la derecha, parte del cono de uno de los picos se superponga con parte del cono del pico siguiente. En ese caso va a haber una sobredosis para la aplicación de eso, y esa sobredosis, como les decía anteriormente, también puede estar relacionada a la toma de resistencia de una plaga o un patógeno para el día de mañana, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que regularse muy bien, que creo que todo esto lo habrán visto en maquinaria, me imagino yo,
la suspensión que emana de un pico no se superponga con la que emite el otro pico contiguo. ¿Eso vieron en maquinaria? Sí, Sí, profe. ¿Cómo? ¿Sí? Hay un porcentaje de solapamiento que se tiene que respetar. Sí, un porcentaje, pero bajo. Bueno, la otra cosa que tiene que tener en cuenta antes de aplicar un producto es leer el marbete, digamos, totalmente del producto comercial. Y la preparación de caldo también es importante. La preparación del caldo para el cultivo, acuérdense que el pato va al agua y no el agua al pato. Esto quiere decir de que hay que poner algo de agua, agregar el producto que se quiere utilizar, ¿no es cierto? Sea polvo, líquido, suspensión acuosa o aceitosa. Ahí, sobre un poco de agua, hacer un revolver bien y eso llevarlo posteriormente a la pulverizadora final, a la mochila, lo que van a utilizar, ¿no? Porque hay algunos que ponen el producto y arriba le tiran el agua y a veces no está bien disuelto, no está bien dispersada las partículas, ¿no? Fondo rojo, por lo tanto, es algo que también deben respetar, son los plazos de seguridad. Esto significa el tiempo que tiene que pasar desde la aplicación del producto hasta la cosecha del mismo. Eso, cada producto tiene un tiempo de carencia, como se le llama, TC, tiempo de carencia, que se debe respetar para la razón. Ese me parece que es uno de los problemas que tienen, por ejemplo, en el cinturón verde de aledaño a Buenos Aires, al AMBA, ¿no es cierto? Que aplican producto en un invernáculo y a los 2 o 3 días sale a la venta, por eso los niveles de toxicidad del producto son muy altos. Para asegurarse de eso, lo que habría que hacer es análisis de residuos. Yo ya en clases pasadas les mostré cómo era el mecanismo para analizar los residuos de los distintos productos. Si uno respeta estos plazos de seguridad, generalmente los residuos son bajísimos, o sea, no, están por debajo de los niveles aceptados y por lo tanto es importante cumplir esos plazos de seguridad o tiempo de carencia. Para eso tampoco hay que excederse en las dosis y en el número de las pulverizaciones que se recomiendan, ¿no es cierto? Si uno hace más aplicaciones, es posible que los plazos de seguridad sean distintos a los que están marcados. Esto puede ser en días o en meses, según. Y la otra forma que hay de eliminar los residuos de los productos o de los recipientes que se utilizan para los productos químicos, ¿no es cierto?, es mediante este triple lavado. El triple lavado generalmente es lo que significa lavar 3 veces ese producto, sea de plástico o ese envase que sea de plástico o lo que sea. Eso va a proteger el ambiente, da seguridad, digamos, sobre el recipiente que queda directamente sin vestigios de residuos del producto que tenía dentro y por lo tanto economizan también el proceso. Básicamente en Misiones estaba tratando de poner un galpón, digamos, un depósito de envases vacíos, ya que hay mucha utilización por parte sobre todo del sector tabacalero y a veces para esta certificación de buenas prácticas es necesario considerar también este aspecto, ¿no es cierto?, el descarte de los envases que se utilizan para el control de plagas y enfermedades. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, para los envases de plástico hay que utilizarlos de manera que esos plásticos no puedan ser reutilizados. Generalmente uno ve, digamos, recorriendo la colonia, a veces llevando agua en estos envases de plástico, ¿no? Que son muy vistosos, pero lo que hay que hacer es básicamente
agujerearlo, digamos, de inutilizarlo de manera de que no puedan ser nuevamente utilizados. Y siempre que tienen que haber, deben descartarse el envase por un lado y la tapa por el otro. Pues los plásticos son distintos y por lo tanto en el proceso, digamos, de reciclado, tienen distintos procesos. Siempre hay que actuar con guantes, digamos, para tanto desde la abertura del producto hasta la inutilización del envase, para tratar de evitar, digamos, el contacto con estos productos, ¿no es cierto? Contacto directo. En los envases de papel y cartón, romperlos y quemarlos directamente. Los envases de plástico, inutilizarlos, como habíamos visto, y almacenarlos en forma separada entre el envase y la tapa para hasta ver a ver qué se hace con esos plásticos. El envase de vidrio, inutilizarlo y también almacenarlo. Y los envases metálicos hay que aplastarlo con la rueda del tractor, pero también no ocupen un volumen importante y producir al almacenado del mismo. Este sería un problema muy importante, digamos, ¿qué se hace con el almacenamiento? Tiene un límite, ¿no es cierto?, en estos depósitos. Y hoy en día no hay ninguna forma de, o sea, hay formas, pero el acarreo de estos materiales, o sea, el transporte, el flete, es tan caro que básicamente no hay alternativas en la provincia para reutilizar estos productos. En otras provincias como Santa Fe, Entre Ríos, hacen postes de plástico, hacen postes para la luz, también de estos residuos, ¿no es cierto?, que son de, no de la vida útil que tiene la madera, pero generalmente le han encontrado un valor agregado a estos. Y para llevar esto hasta allá es un flete bastante caro, pero sería una de las alternativas, o tratar de hacer algo en la provincia, ¿no? Y por tercero estamos viendo el factor ambiental que también, digamos, si se anula el ambiente, aunque esté presente el hospedero susceptible, esté el patógeno o la plaga, si las condiciones ambientales no son favorables, entonces tampoco se va a producir el tema del ataque de la plaga o de la enfermedad. Entonces, considerando el medio ambiente, modificación del ambiente, como cortina habíamos visto, las cubiertas plásticas, usar tubetes adecuados en el caso de la producción de plantas en viveros, hacer un buen manejo del riego y la temperatura, sobre todo cuando se hacen cubiertas plásticas, es necesario mantener o controlar la temperatura en condiciones de emisiones. A veces se puede alcanzar altas temperaturas, hasta 60, 65 grados bajo los plásticos. Por lo tanto, la aireación, el manejo de la aireación es muy importante en nuestras condiciones, ¿no es cierto? Generalmente un invernáculo se debería colocar de norte a sur, básicamente, ¿no es cierto?, en las cabeceras norte-sur, de manera que el sol de la mañana y el sol de la tarde den por igual, digamos, en ambos costados del invernáculo, y manejar la aireación, ¿no es cierto?, como corresponde. Acuérdense que los vientos predominantes nuestros, calientes, son del norte y los fríos son del sur. Pero si los ponemos a los costados norte-sur, vamos a tener mucho viento caliente del norte y muchos vientos fríos desde el sur. Por lo tanto, una dirección técnicamente aconsejable para una línea, digamos, de cultivo, o para una puesta de un invernáculo,
A ver si alguien se anima a decir, yo les hablé de norte-sur, pero ¿cuál sería la forma concreta, correcta, digamos, de colocar un invernáculo, una finca de un cultivo? A ver si alguien me sabe decir. ¿Me escuchan? Puede ser este o este. No, dije norte-sur para que sea esto, esto. ¿Saben cuál es la contestación? No sé, noroeste, sureste. Esa es la, si ustedes me dicen no sé, aunque no sepan, les tengo que decir que está bien porque esa es la forma correcta de hacer una, o sea, técnicamente de mandar, de hacer una línea, ¿no? ¿Entendieron? Sí, Bueno, me alegro. El uso de tubetes no adecuado, esto ya habíamos visto en alguna oportunidad, producen volcado de árboles en el campo porque no producen raíces pivotantes. El cambio de estos tubetes ya directamente soluciona el problema. Era un problema fisiológico y lo habíamos determinado porque la caída de árboles, llevándolo o haciendo monitoreo en el campo, determinó que era un crecimiento lineal. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, cuando vimos epidemiología, una curva de crecimiento lineal estaría relacionada a un problema fisiológico, y ese problema fisiológico fue que las raíces no estaban bien formadas en el tubete. Por lo tanto, cambiando el tubete se solucionó rápidamente el problema. Bueno, acá tenemos manejo de las condiciones ambientales de invernáculo, tanto con media sombra, con manejo del riego, ¿no es cierto? El riego por aspersión. En estos casos, a veces no hay que exceder el riego, digamos, porque ya el ambiente es bastante húmedo, ¿no es cierto? Otras cosas de tubetes no adecuados, la formación de estos de cuello de cisne, digamos, que producen este entrenudo, y esos entrenudos producen la obstrucción del pasaje de nutrientes y de agua hacia la parte superior, y fíjense, acá ya se observa que hay presencia de goma, ¿no es cierto?, que está produciendo el secado del plantín. Y esto básicamente puede ser a raíz del tubete, que no es la aconsejable, o que se ha realizado un mal trasplante en el campo. Bueno, y hablamos algo de insecticidas, ahora vamos a hablar algo de control biológico, que es hace 100 años más o menos que se viene hablando de lo que es control biológico. En general, el control biológico es lo que comentaba un poco Edgar Esquivizki la otra vuelta cuando hablaba del tema de la introducción de nematodes o de enemigos naturales desde otros lugares. Bueno, ese es un ejemplo típico, ¿no es cierto?, de lo que ha sido el control biológico a través de los años. Se iba alguna persona, digamos, al lugar de origen del cultivo, y ahí encontraba, digamos, algún enemigo natural que combatía básicamente a plagas. Así, por ejemplo, encontraron las vaquitas o coleópteros, ¿no es cierto?, que son estos coleópteros de San José, de San Antonio, San Miguel, todos los santos ahí, para el control de cochinillas, ¿no es cierto? Es el primer ejemplo que hay para el control químico. Introdujeron las vaquitas, las multiplicaron en laboratorios, digamos, de multiplicación, y las liberaron, y esos fueron los controladores biológicos para las cochinillas. En los años del siglo pasado, ¿no es cierto?, 20 y 30, 1920, 1930, empezaron a utilizarse organismos para controlar hongos y nematos del suelo. Ahí nacieron los antagónicos, ¿no es cierto?, que empezaron a reconocerse. El causo de Pseudomonas fluorescens, que es una bacteria del suelo, o las trichodermas empezaron a utilizarse en ese momento. Y o sea que el uso de trichoderma ya tiene sus bastantes años, aunque no se ha consolidado en
control biológico, ¿no es cierto? En los años 40, como les decía, para la guerra aparece el DDT, que es un insecticida clorado muy bueno, muy fuerte, que era de alto impacto, ¿no es cierto? Producía muy buen control de las plagas que atacaban, pero les vuelvo a repetir el tema del cloro en las pasturas y el cloro que actúa sobre el sistema nervioso de los humanos hizo que el cloro, o sea, todos los insecticidas clorados como cloro inorgánico, fuera sacado de mercado. Hoy en día van a encontrar que hay muchos productos agroquímicos, ¿no es cierto?, que tienen partículas de cloro, pero dentro de formulaciones orgánicas. Por lo tanto, son partículas cerradas que no permiten esto que ocurría anteriormente con el cloro libre, ¿no? Otros ejemplos de control biológico, ¿no es cierto?, el caso de microhimenópteros, que son los más conocidos como controladores biológicos. Avispitas son que generalmente son de tamaño muy diminuto y que sirven para el control de lepidópteros, de dípteros, ¿no es cierto?, de las moscas, básicamente. Hay algunos insectos y hongos que se utilizan para el control de malezas, aunque tampoco fue muy difundido. Lo que les quería comentar es que con la aparición de estos insecticidas clorados, que fueron tan eficientes, que producían alto impacto sobre las plagas, el tema del control biológico fue dejado muy de lado hasta los años 70, 80, que volvió a resurgir, digamos, con la eliminación de estos insecticidas clorados, básicamente. Después tenemos algunos hongos entomófagos que producen enfermedades en los insectos, como es el caso del Bacillus thuringiensis, por ejemplo, la Entomophtora gili, que se utiliza para el control de chicharritas. Y el Bacillus thuringiensis básicamente es una bacteria que, que controla básicamente larvas o lepidópteros, ¿no es cierto?, larvas de lepidópteros, de algunos coleópteros, y que generalmente este gen BT, ¿no es cierto?, que es el gen BT fue dentro del genoma del Bacillus thuringiensis, hay una parte del mismo que es el que hace que parasite a larvas de lepidópteros, básicamente. Entonces, ese pedazo del genoma es introducido en plantas, por ejemplo, de algodón, para el control de larvas de lepidóptero que afectan a esa planta de algodón. Este gen BT es muy importante, digamos, para todo lo que sea el control de lepidópteros en plantas transgénicas, ¿no es cierto? Por eso se habla acá de biocontrol. Acá tenemos algunos ejemplos de las vaquitas, que es parásito, digamos, o predator de varias homópteros, digamos, cochinillas, pulgones, tanto en estado adulto como en estado larval. Los dos tienen el aparato bucal masticador, son carnívoros por excelencia. Otro predator es la neurospora, que también con su aparato masticador es muy buen enemigo natural de varias plagas, ¿no es cierto? Y en el caso de Trichoderma, por ejemplo, este es un ejemplo que habíamos visto ya en el caso de tabaco, dos siembras, una siembra en bandeja temprana y otra más tardía, con distintos sustratos. Acá un sustrato el Special Ben y el otro el Prosono. Acá se le agrega a ambos un fungicida, digamos, para el control de Pythium, que es uno de los principales problemas en tabaco. Acá se reemplaza el fungicida por la presencia de Trichoderma, ¿no es cierto? Y en esta último, la combinación de las tres, los sustratos, el fungicida y la Trichoderma.
se ve que la temperatura tiene alguna influencia en cuanto a la recuperación del trichoderma, ¿no? Y aparentemente es también la presencia del ¿cómo se dice?, el fungicida, también tiene algún impacto sobre la presencia de la trichoderma. Sin embargo, en la segunda siembra, con más alta temperatura, aparece, digamos, una mayor recuperación de trichoderma desde esas plantas, ¿no es cierto?, de tabaco. Acá tenemos algún otro ejemplo en este caso de ácaros, digamos, que están alimentándose de otros ácaros, de unas arañuelas. En este caso son cochinillas harinosas. El caso de las hormigas no es un controlador biológico, sino que generalmente es un simbionte, se alimenta de la sustancia azucarada que eliminan estos homópteros, en este caso cochinillas, y también los ayudan en el transporte, porque como no tienen alas, llevan a cochinillas hacia brotes más tiernos, digamos, para que sigan alimentando, sigan produciendo azúcar y sigan beneficiándose por esa elaboración. Este es el vector del HLB, la diaforina citri, que está, digamos, parasitando mirto, ¿no es cierto? El mirto es una rutácea que también es el hospedero alternativo de la bacteria que causa el HLB y es distribuida por este vector. Es un homóptero también con aparato picador suctor que tiene estado ciclo de vida incompleto, o sea, es huevo, ninfa y adulto. Acá te vemos distintos estadios ninfales determinados por la distinta coloración que tiene lo mismo. A medida que es más amarillo, se va acercando más al adulto, ¿no es cierto? Acá visto con una lupa, digamos, el grado de ataque que tienen. Pero existe la presencia de este microhimenóptero, que es la Tamarixia radiata, que está en proporción de 5 a 1 en misiones, ¿no es cierto?, en relación al vector de los cítricos, del vector del HLB de los cítricos, y por lo tanto no hay altas poblaciones de ese vector en plantaciones cítricas. Sí se lo ha encontrado en plantaciones de mirto, ¿no es cierto?, en forma urbana, en distintas localidades, pero no está presente, fíjense, todo cero en plantaciones comerciales de cítricos. Y esta es una de las grandes ventajas que tiene, yo creo, la citricultura en Misiones, de que el avance de esta enfermedad, que a pesar de no tener ningún tipo de control, la baja diseminación por el vector en lotes comerciales está garantizada, digamos. Acá tenemos las curvas poblacionales, ¿no es cierto? La línea azul es la presencia de diaforina, y fíjense que ante la presencia o altos picos de diaforina aparecen altos picos del controlador biológico. Disminuye la población de diaforina, disminuye también la del controlador biológico, y acá hay un incremento, también incremento, o sea que básicamente la tamarixia depende de la alimentación de la presencia de diaforina. Esta en una situación y esta en otra situación, en otro ejemplo, ¿no es cierto? Dos situaciones. Y tenemos el caso de los semioquímicos, que comprenden dos grupos. Uno son los aleloquímicos, que emiten mensajes interespecíficos, o sea, entre organismos de distintas especies. Y las feromonas, por el otro lado, que son los que emiten mensajes intraespecíficos, o sea, entre individuos de una misma especie. Los alelos químicos, a su vez, se dividen en cariomonas, que son aquellas emisiones, aquellos mensajes que manda la planta generalmente que favorecen a la plaga. Y por el contrario, las alomonas son aquellas que rechazan a la plaga.
Ustedes habrán visto de que hay varias plantas que tienen olores repelentes, ¿no es cierto? Como es el caso del paraíso, por ejemplo, los copetes, esas flores anaranjadas, que generalmente se utilizan en las huertas para repeler el ataque de las plagas, y hay otras, varias que cumplen esa función. O sea que cariomonas entonces favorecen a la plaga, alomonas rechazan a la plaga. Algunas alomonas con efectos antagonistas pueden ser las secreciones que permite el hospedero, otras que son repelentes, como estábamos diciendo en el caso de los copetes, básicamente, del romero, del paraíso. Pueden producir sustancias de advertencia, o sea que no directamente la repelen, pero sí pueden hacer como una especie de alerta, digamos, para que no avance, digamos, la plaga. Y la presencia de antibióticos, que son componentes que produce la planta ante la reacción de algún ataque de una plaga o de una enfermedad. Es como un mecanismo de defensa que tiene. Y con efecto mutualista, o sea, la emisión de perfumes o de esencias, que son aquellas que permiten, digamos, el rechazo de la plaga o de la enfermedad que la va a atacar. Y en el caso de las feromonas, esto ya hemos visto varios ejemplos, sobre todo cuando vimos la parte de zoología, el uso para trampas, digamos, específicas por el uso de feromonas, que pueden ser feromonas básicamente sexuales, con atractivos sexuales, de cortejo o de abstinencia. Hay ejemplos, digamos, sobre todo en el sector forestal, donde el ataque de platipos puede ser a un árbol caído, porque un árbol caído, al fermentar la savia, forma como si fuera alcohol, y ese es atractivo para hembras, digamos, que hayan sido copuladas para depositar los huevos en ese árbol caído. Y bueno, después las hembras emiten cuando estiman, digamos, que la cantidad de huevos que han colocado es suficiente, o la cantidad de alimentación para esos huevos es suficiente en ese árbol, emiten una feromona, digamos, de rechazo a los machos, de manera de que no se produzcan nuevas copulaciones. Otras feromonas son de agregación, otras de alarma, digamos, como el caso por ejemplo, de las hormigas, de rastro, que también es el caso de las hormigas, y bueno, el ejemplo del árbol caído, que es lo que yo les comentaba, ¿no es cierto?, recientemente. Bueno, vamos a hacer un parate acá. ¿Qué hora estamos ahora en este momento?